Hola, en este video vamos a repasar algunos de los conceptos más importantes que hemos visto durante el periodo en la materia de ecología oral. Acompáñenme para entender cómo los organismos mantienen su energía y materia, y cómo estas dinámicas influyen en la vida microbiana dentro de la cavidad oral. La vida es un proceso que depende del orden de la energía y la materia. Los organismos necesitan mantener ciertas condiciones como el pH y la temperatura para funcionar de una manera adecuada. Un concepto importante aquí es la entropía, que es la medida de la variabilidad de la energía y la materia dentro de un sistema. Una baja entropía significa mayor energía disponible, lo cual es esencial para la vida. Cada organismo utiliza una vía para mantener su energía estable y preservar su estructura a lo largo del tiempo. Respiración celular. La respiración es uno de los procesos más importantes para los organismos, ya que les permite obtener energía. Existen dos tipos principales de respiración, la aeróbica y la anaeróbica. En la respiración aeróbica, los organismos utilizan el oxígeno como aceptor final de electrones, produciendo 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Este es el proceso más eficiente en términos de obtención de energía. Por otro lado, en la respiración anaeróbica, los organismos no utilizan oxígeno, lo que genera menos energía produciendo solo 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Obtención de carbono. Los organismos también pueden clasificarse según cómo obtienen su carbono. Los autótrofos son aquellos que obtienen su carbono del dióxido de carbono atmosférico, mientras que los heterótrofos obtienen su carbono de compuestos más complejos. La fermentación es un proceso catabólico en el que se obtiene energía mediante la oxidación incompleta de sustratos orgánicos. Este proceso no requiere oxígeno y su producto final es un compuesto orgánico como el lactato o el etanol. Es importante entender que la fermentación es menos eficiente que la respiración aeróbica, ya que produce menos energía. Proceso limitante de la glucólisis. Un concepto clave en la glucólisis es la necesidad del NAD+. La glucólisis no puede continuar si no hay suficiente NAD+, para aceptar los electrones. En ausencia de NAD+, la glucólisis se detiene, lo que significa que el organismo no puede generar ATP de manera eficiente. Bacterias aeróbicas y fermentadoras. En la cavidad oral encontramos diferentes tipos de bacterias que dependen de estos procesos para sobrevivir. Por ejemplo, las bacterias aeróbicas prosperan en ambientes ricos en oxígeno, mientras que las bacterias fermentadoras no tienen ciclo de Krebs y dependen de la fermentación para generar energía. Estas bacterias utilizan la fermentación láctica o alcohólica para producir energía en ambientes con bajo oxígeno. Uso de nitrógeno y fijación. Algunas bacterias también utilizan el nitrógeno como fuente de energía. Este gas es fundamental para la producción de proteínas y ácidos nucleicos. En la ecología oral, el nitrógeno puede ser fijado por algunas bacterias para crear compuestos que otros organismos pueden usar. Glucólisis y fermentación. La glucólisis es un proceso fundamental en el que una molécula de glucosa se descompone para generar ATP. Este proceso genera 2 ATP y NADH como productos. En ausencia de oxígeno, la glucólisis puede llevar a la fermentación, que es menos eficiente en términos de energía, pero permite la producción de ácido láctico o etanol, dependiendo del organismo. Ciclo de Krebs y cadena respiratoria. En condiciones aeróbicas, el ácido pirúvico generado en la glucólisis se convierte en acetilcoenzima A, que ingresa al ciclo de Krebs. Aquí se produce NADH y FADH2, los cuales alimentan la cadena respiratoria para la producción de ATP a través de la fosforilación oxidativa. En total, la respiración aeróbica produce 38 ATP por cada molécula de glucosa. Autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos son organismos que pueden utilizar dióxido de carbono y otras moléculas simples, como el metanol o el etanol, para producir compuestos orgánicos a través de procesos metabólicos como la fotosíntesis o la quimiosíntesis. Por otro lado, los heterótrofos necesitan obtener carbono de fuentes orgánicas complejas. Entropía y evolución. La entropía es un concepto clave en la termodinámica y en los sistemas biológicos. Representa la medida del desorden en un sistema. Los organismos vivos luchan contra la entropía, manteniendo un orden interno estable, mientras la energía se dispersa en el entorno. Este equilibrio permite que la vida pueda prosperar en un universo donde la entropía tiende a aumentar. Bacterias.
Las bacterias son organismos procariotas que desempeñan funciones vitales en los ecosistemas, incluyendo la cavidad oral. Tienen diversas formas, como los cocos, bacilos y las espiroquetas. Estas formas les permiten adaptarse a diferentes ambientes. Tinción Gram. La tinción Gram es un método de clasificación bacteriana que separa a las bacterias en dos grandes grupos, Gram positivas y Gram negativas, según la estructura de su pared celular. Las bacterias Gram positivas tienen una pared celular gruesa de peptidoglicano que retiene el colorante de cristal violeta, mientras que las Gram negativas tienen una pared más delgada y una membrana externa adicional que no retiene el colorante principal, sino el colorante de contraste. Fimbrias pili y cápsulas. Las fimbrias son estructuras filamentosas que ayudan a las bacterias a adherirse a superficies, como la cavidad oral. Los pili se utilizan para la transferencia de material genético entre bacterias, un proceso importante para la diversidad genética. Algunas bacterias también poseen cápsulas, que las protegen en condiciones ambientales adversas y favorecen la formación de biopelículas. Flagelos y motilidad bacteriana. Los flagelos son estructuras largas y delgadas que permiten a las bacterias moverse en su entorno. Esta motilidad es clave para que puedan buscar nutrientes o escapar de ambientes desfavorables. Los flagelos funcionan como una especie de motor que impulsa a la bacteria a través de líquidos. Reproducción bacteriana. La reproducción bacteriana ocurre a través de la fisión binaria, un proceso donde la célula se divide en dos células hijas genéticamente idénticas. Este proceso es rápido, con algunas bacterias duplicándose cada 20 a 30 minutos en condiciones ideales. Crecimiento bacteriano. El crecimiento bacteriano sigue tres fases principales. La fase de adaptación, donde las bacterias se preparan para crecer, pero no hay incremento visible en el número de células. La fase exponencial, donde la tasa de crecimiento es rápida y constante. La fase estacionaria, donde los nutrientes se agotan y las bacterias dejan de multiplicarse. Peptidoglicano y sensibilidad a las penicilinas. El peptidoglicano es un polímero clave en la pared celular de las bacterias. Las bacterias Gram positivas, al tener una capa gruesa de peptidoglicano, son más susceptibles a antibióticos como las penicilinas. Por otro lado, las Gram negativas poseen una capa de lípidos que las hace más resistentes a ciertos antibióticos, aunque también tienen peptidoglicano, pero en menor cantidad. Síntesis del peptidoglicano. El peptidoglicano está compuesto por unidades de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, entrelazados por enlaces glucosídicos. Durante la síntesis, las bacterias unen monómeros de NAG y NAM para formar su pared celular, proceso que es inhibido por las penicilinas, bloqueando la formación de estos enlaces y debilitando la estructura bacteriana. Enzimas PBP y acción de las penicilinas. Las penicilinas actúan inhibiendo a la transpeptidación, que es un proceso clave en la formación de la pared celular bacteriana. Esto ocurre al unirse a las proteínas de unión a penicilina, las cuales son responsables de la síntesis del peptidoglicano. Al inhibir esta acción, las bacterias pierden integridad estructural y mueren. Infecciones bacterianas y signos clínicos. Las infecciones bacterianas se manifiestan de diferentes formas, dependiendo del tipo de bacteria. Por ejemplo, las infecciones por cocos Gram positivos pueden causar exudado purulento de color amarillo claro, mientras que las Gram negativos pueden producir pus maloliente o verdoso, característico de infecciones anaerobias. Staphylococcus. El Staphylococcus es un género de bacterias Gram positivas que crecen en racimos. Estas bacterias son anaerobias y facultativas y resistentes a condiciones adversas. Un ejemplo destacado es Staphylococcus aureus, que es capaz de formar biopelículas y resistente a muchos antibióticos, como la penicilina. Resistencia a antibióticos y MRSA. Uno de los desafíos más grandes en el tratamiento de infecciones por Staphylococcus aureus es su capacidad de desarrollar resistencia a los antibióticos. El MRSA, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, es claro ejemplo de esta resistencia, que representa un problema grave en entornos hospitalarios. Streptococcus. El Streptococcus es otro género de bacterias Gram positivas, que crecen en cadenas. Algunas especies, como Streptococcus mutans, son conocidas por su capacidad para formar biopelículas en la cavidad oral y contribuir al desarrollo de caries. Además, otras especies de Streptococcus pueden ser patógenas como Streptococcus pyogenes, que puede causar faringitis. Clasificación de hemólisis.
Las bacterias del género Streptococcus se clasifican según su capacidad para alisar eritrocitos en agar sangre. Hemólisis beta. Destrucción completa de los glóbulos rojos, produciendo un halo transparente en el agar. Hemólisis alfa. Lisis parcial que produce un halo verdoso. Hemólisis gamma. Ausencia de lisis. Lactobacillus. El género Lactobacillus es otro componente importante de la microbiota oral y del tracto gastrointestinal. Estas bacterias son benéficas porque producen ácido láctico, que inhiben el crecimiento de otras bacterias patógenas, ayudando a mantener el equilibrio microbiano en la cavidad oral. Escherichia coli. El género Escherichia coli es una bacteria gram negativa, anaerobia facultativa que puede crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. En el intestino humano, E. coli es parte de la microbiota normal, pero ciertas cepas patogénicas pueden causar infecciones graves. Existen diversas cepas patogénicas de E. coli como E. coli enteroxigénica, que produce toxinas que causan diarrea al afectar el transporte de iones en las células intestinales. E. coli enteropatogénica, que altera la estructura de las células epiteliales intestinales, afectando la absorción y causando diarrea. E. coli enterohemorrágica, que produce toxinas capaces de causar daño a los glóbulos rojos y los riñones, provocando el síndrome urémico hemolítico. Treponema. El género Treponema incluye bacterias en forma de espiral, gram negativas y altamente móviles, gracias a su endoflagelo. Treponema pallidum es la especie responsable de la sífilis, una infección de transmisión sexual que puede tener 3 fases clínicas. Fase primaria, aparición de una úlcera indolora llamada chancro. Fase secundaria, erupciones en la piel y mucosas. Fase terciaria, daño a órganos internos como el corazón y el cerebro. Neisseria. Neisseria es un género de bacterias gram negativas con especies patógenas y no patógenas. Neisseria gonorrhoeae causa la gonorrea, una infección de transmisión sexual que afecta principalmente a los órganos genitales y la garganta. Mientras que Neisseria meningitidis puede causar meningitis, una infección grave en los meninges que rodean el cerebro y la médula espinal. Mycobacterium y Actinomyces. Mycobacterium tuberculosis es el agente causal de la tuberculosis, una infección que afecta principalmente los pulmones, pero que también puede comprometer otros órganos. Esta bacteria tiene una pared celular única que le da resistencia a muchos antibióticos comunes, lo que hace necesario el uso de tratamientos largos y específicos. Actinomyces es otro género de bacterias que se caracteriza por formar filamentos similares a los de los hongos. Estas bacterias pueden causar actinomicosis, una infección crónica que afecta la boca, mandíbula y otras partes del cuerpo. Salmonella y Pseudomonas. Salmonella es una bacteria gram negativa que causa gastroenteritis y fiebre tifoidea. Se transmite a través de alimentos contaminados y puede sobrevivir en el ambiente por largos periodos de tiempo. Pseudomonas aeruginosa es una bacteria gram negativa que puede causar infecciones graves en pacientes con sistemas inmunológicos debilitados, como infecciones pulmonares o en heridas. Es conocida por su resistencia a muchos antibióticos y su capacidad de formar biopelículas. Virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, VPH, es el agente causal de varias infecciones que afectan la piel y las mucosas. Algunas cepas de VPH están relacionadas con el desarrollo de cáncer, especialmente el VPH tipo 16 y 18, que están implicados en el cáncer cervical y orofaringeo. El virus se transmite por contacto directo y puede causar verrugas o lesiones precancerosas. Virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. El VIH es el virus responsable del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Este virus ataca las células del sistema inmunológico, debilitando las defensas del cuerpo contra infecciones. Se transmite principalmente por contacto sexual, uso de agujas contaminadas y de madre a hijo durante el parto o la lactancia. Actualmente, más de 38 millones de personas en el mundo viven con el VIH. VIH, fases de la infección y tratamiento. El VIH pasa por diferentes fases en el cuerpo humano. Fase aguda. Ocurre de 1 a 4 semanas después de la infección, presentándose síntomas similares a los de una gripe,
como fiebre, dolor de garganta y fatiga. En esta fase, la carga del virus es muy alta. Fase crónica. Los síntomas disminuyen, pero el virus continúa replicándose, afectando el sistema inmunológico lentamente. Esta fase puede durar varios años. SIDA. Es la fase final cuando el sistema inmunológico está severamente debilitado y el cuerpo es vulnerable a infecciones oportunistas y ciertos tipos de cáncer. El tratamiento del VIH incluye el uso de antirretrovirales que ayudan a reducir la carga viral, mantener la función del sistema inmunológico y prevenir el avance hacia el SIDA. En México se estima que hay alrededor de 190,000 personas viviendo con VIH, con la mayor incidencia en personas de entre 15 y 39 años. Cándida y candidiasis. El género Cándida incluye hongos que son parte de la microbiota normal del cuerpo humano, pero en condiciones favorables como la inmunosupresión o el uso prolongado de antibióticos, pueden proliferar y causar infecciones conocidas como candidiasis. La candidiasis oral es una infección micótica que afecta la boca presentándose con placas blancas en la lengua y mucosa bucal, dolor y dificultad para tragar. La candidiasis vaginal es común en mujeres, causando picazón, flujo blanco y ardor al orinar. El tratamiento de la candidiasis incluye antifúngicos como el fluconazol, mientras que la prevención se enfoca en mantener una microbiota saludable y evitar el uso excesivo de antibióticos. Hongos y estructura fúngica. Los hongos son organismos eucariotas que carecen de clorofila, lo que significa que no realizan fotosíntesis. En su lugar, obtienen nutrientes a través de la descomposición de materia orgánica. Se desarrollan mejor en ambientes húmedos y cálidos, con un pH ideal entre 5 y 6. La estructura de los hongos se compone de una pared celular formada por quitina, lo que les proporciona rigidez y protección. Además, algunos hongos presentan hifas, que son filamentos que les permiten crecer y expandirse en su entorno. Estos organismos pueden causar infecciones superficiales como los dermatofitosis o infecciones más graves en personas inmunocomprometidas. A lo largo de este recorrido, hemos explorado en detalle varios conceptos clave dentro del campo de la ecología microbiana y su relevancia para la salud oral y general. Hemos visto cómo los procesos de respiración, fermentación y obtención de carbono son esenciales para la vida microbiana, afectando la manera en que las bacterias y otros microorganismos sobreviven y prosperan en distintos entornos. También hemos profundizado en el funcionamiento de bacterias importantes como Escherichia coli, Staphylococcus y Streptococcus, y cómo éstas pueden causar enfermedades bajo ciertas condiciones. Asimismo, discutimos el impacto de agentes infecciosos graves, como el VIH y su relación con la inmunodeficiencia, que facilita la aparición de infecciones oportunistas como las causadas por Cándida. Este hongo, aunque normalmente inofensivo, puede convertirse en patógeno en personas inmunocomprometidas. Por último, destacamos la importancia de los tratamientos como los antibióticos y los antifúngicos, que juegan un papel crucial en la lucha contra estas infecciones, aunque también hemos subrayado el riesgo creciente de resistencia a los medicamentos, lo que representa un desafío importante para la salud pública. En conclusión, comprender las interacciones entre estos microorganismos, los mecanismos por los cuales afectan la salud y las medidas necesarias para controlar sus efectos, nos ayuda a tener una visión más clara de cómo mantener el equilibrio de la microbiota y prevenir infecciones, especialmente en entornos como la cavidad oral.